Bendiciones, amados hermanos. Buen día, buena tarde, buena noche. Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Espero que estén buscando del Señor y que estén creciendo, que estén siendo procesados por el Espíritu Santo, como cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. Hoy queremos ver, mis hermanos, este pasaje que está en Mateo. Vamos a leer del 8, Mateo 8 del 23 al 27, y que nos habla de cómo Jesús calma la tempestad, ¿sí? Fíjate bien, nos dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe, hombres incrédulos? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, fíjate bien aquí, sus discípulos, pues ya dijimos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de hombres naturales, sus discípulos, ¿verdad? No eran creyentes de Cristo, los llamó. Y no tenía, por supuesto, al Espíritu Santo, no tenían a Cristo en su corazón. Cristo estaba entre ellos, ¿verdad? Y nosotros vemos que sus discípulos, pues entre ellos había pescadores, ¿verdad? Gente que de alguna manera había estado y conocía de alguna manera, había tenido contacto con el mar, ¿verdad? Y seguramente pues habían enfrentado o visto, ¿verdad? Alguna de las tormentas, ¿verdad? En el mar, ¿verdad? Pero esta realmente fue una tormenta de gran magnitud, quizá nunca vista por ellos, ¿verdad? Que realmente les impactó, ¿verdad? Entonces, esto fue al grado de que ellos se sintieron colapsados y entraron en shock creyendo que morirían. Y entonces, ¿verdad? Ellos clamaron por salvación, ¿sí? Ellos ignoraban realmente que había jerarquías espirituales, demoníacas, ¿verdad? Del reino de tinieblas en alianza que podían manipular, controlar los elementos como el agua, como el viento, ¿verdad? Que están vinculados a fenómenos de la naturaleza. Y pues mucho menos sabían, mis hermanos, que se podían reprender estas jerarquías, ¿no? Entonces, Jesús les llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe son hombres diminutos, son hombres deficientes e imperfectos en su creer y por lo tanto en su obrar, ¿sí? Es decir, los hombres de poca fe son incrédulos, creen hasta cierto punto, pueden creer que las cosas son de este tamaño y eso lo cree, pero si les dices más grande, no lo cree, ¿sí? Entonces, son hombres de poca fe en todos los sentidos, en su obrar, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? No tienen, en este caso, ¿verdad? Confianza en Cristo. Entonces, Jesucristo reprende la tempestad. Estamos hablando de una tempestad de gran magnitud que a los dichos de la boca de Cristo cesó, ¿sí? Entonces, reprende la tempestad externa, ¿verdad? Pero una de las cosas que hace manifiesto Jesucristo, ¿verdad? Es que sus discípulos están realmente impactados ante tormentas o tempestades internas que ellos traían, ¿sí? Y entonces esas tempestades o tormentas internas, ¿verdad? Era de temor, era de miedos, de dudas, de incredulidad, de cobardía, y que ellos no podían resolver. Entonces, muchas tempestades hay en el creyente a veces, hermano, que no pueden resolver, ¿sí? Entonces, pues mucho menos vas a poder resolver o mucho menos vas a poder reprender una tempestad externa.
Estamos hablando de que era gente que conocía el mar, que estaba en contacto con el mar, ¿sí? Entonces, que conocía, ¿verdad? Cuando hay tormenta, cuando hay buen día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tenían tempestades internas, de temores, de dudas, de miedos, de incredulidad, ¿verdad? Entonces, los discípulos de Cristo no tenían sanidad en su mente, ¿sí? No tenían dominio propio sobre sus tempestades internas, ¿sí? Es decir, sus tempestades, sus tormentas internas, ¿verdad? Dejaban que los consumieran, que los asimilaran, ¿verdad? Entonces, estas dudas, estos miedos y temores, ¿verdad? Lo que produjo en ellos fue un colapso en sus vidas, al grado de pensar, de considerar, de sentir que morirían, ¿sí? Entonces, los discípulos de Cristo nuevamente recordamos que eran hombres naturales, incrédulos de Cristo, que Cristo les llama de poca fe, ¿sí? Ellos no entendían, ¿sí? Entonces, ellos eran totalmente emocionales, ¿sí? Ellos eran viscerales, impulsivos, afanados, ¿verdad? De mecha corta, hermano, ¿sí? Como Pedro. Pedro es un ejemplo, ¿verdad? Y de estas características, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos Pedro cuando es el arresto de Jesús, pues ya habían tenido tiempo con Cristo, caminando con Cristo y viendo lo que Cristo hacía. Bueno, pero en realidad no tenían a Cristo en su corazón y al Espíritu Santo. Cristo estaba entre ellos, ¿sí? Entonces, cuando es el arresto de Jesús, se ve la impulsividad, ¿verdad?, de Pedro, que le corta la oreja a Malco. Entonces ellos eran emocionales, viscerales, impulsivos, afanados, ¿sí? De mecha corta, ¿sí? Entonces, en los creyentes, hermano, no me veas mal, ¿eh? No me saludas, inmediatamente, hermano, reacciona la gente para el contraataque, ¿sí? Porque la gente es visceral, emocional, aunque esté en Cristo, hermano, ¿sí? Entonces, quiere decir que la gente así tiene tempestades internas. Y entonces siempre está a la defensiva. ¿Me ves mal? ¿No me hablas? No hiciste como yo quería, ¿verdad? Y entonces viene el contraataque. Porque hay muchas cosas, hermano, en el interior que no han sido entregadas, que no has dejado que el Espíritu Santo procese tu vida, ¿sí? Entonces, nuevamente, como Pedro, ¿sí? Como los hombres naturales, como los hombres incrédulos, hermano, ¿sí? Entonces, si estás en Cristo, si vas a la iglesia, hermano, pero en esos momentos que tienes esa actitud, ese comportamiento, hermano, es por lo que hay en tu corazón, ¿sí? Te vuelves incrédulo de Cristo, ¿sí? Entonces, es muy fácil, hermano, apartarse. Entonces, muchas veces es ni siquiera por lo que te hicieron, sino por lo que crees que te hicieron, por lo que te imaginaste que te hicieron, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque aquí ellos están más bien Cristo está manifestando que en ellos hay tempestades internas, en donde ellos mismos no las pueden resolver, no tienen control ni dominio propio, no tienen una sanidad mental, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo vas a interpretar bien una actitud de X, Y o Z cuando tú tienes situaciones distorsionadas en tu ver, en tu sentir, en tu pensar? Lo vas a distorsionar, hermano. ¿Sí me explicó? Entonces viene un contraataque. Está mal. Eso no es de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, aquí una de las cosas es que las tempestades internas que tú traigas en tu vida, en tu corazón, ¿sí? En tu templo, en tu casa, ¿verdad? Te van a impedir enfrentar las tempestades externas, ¿sí? Entonces fue lo que pasó. Ellos habían tenido ya contacto con el mar, ¿sí?
pero ellos tenían tempestades internas que les impidió resolver, ¿verdad? Porque eran incrédulos, ¿verdad? Una tempestad externa. Quien la resolvió, ¿verdad? Fue Jesucristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, cuando no hay fe en Cristo y se levantan tempestades, pueden producir un colapso en la vida de la persona, ¿sí? En toda la estructura anímica y de la mente, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Sí, es muy importante, hermano, la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, las tempestades por parte del enemigo van a traer, hermano, adversidad, pero obviamente adversidad, calamidad, ¿verdad? Muerte, ¿verdad? Pero el que tiene fe en Cristo, hermano, va a permanecer firme. El que tiene fe en Cristo va realmente, ¿verdad?, a ser edificado ante esa circunstancia. Se va a sentir sustentado, ¿verdad? Tanto en su espíritu y su alma, hermano, va a ser preservada, protegida, puesta a salvo de un colapso. Es decir, hermano, cuando hay fe en Cristo hay poder, cuando hay fe en Cristo hay edificación, cuando hay fe en Cristo hay capacidad, cuando hay fe en Cristo tienes recursos, ¿sí? Y esos recursos son a nivel del espíritu, pero van a proteger tu alma, ¿sí? Es en ese sentido. Y fíjate bien, en contraste, la poca fe, la incredulidad, no podrá, hermano, sustentar ni edificar tu espíritu, ni puede guardar tu alma, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, y fíjate, esto, hermano, le pasó a Eva. No pudo enfrentar, ¿verdad?, la tempestad de dudas, incertidumbre en su interior y pecó, ¿sí? Fíjate bien, los dichos de la boca de Satanás en la serpiente, hermano, ¿sí?, provocaron esto, dudas, incertidumbres en el interior de Eva y pecó. Entonces, fíjate bien que es muy importante cómo está tu condición interna, la condición de tu corazón, hermano, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Entonces vemos que la falta de confianza en Cristo o la poca fe, que es incredulidad, no va a producir recursos, hermano. No, para enfrentar aquí, ¿verdad? Para derribar, para vencer grandes tempestades, ¿sí? Porque no hay autoridad. La fe en Cristo implica, hermano, autoridad, capacidad, poder, ¿sí? Entonces, cuando hay incredulidad, no hay autoridad, no hay poder, no hay solvencia, no hay recursos, no hay una capacidad interna, ¿verdad?, para enfrentar tempestades de gran magnitud, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces vemos que el temor y la falta de confianza en Cristo viene a ser un espíritu de esclavitud, hermano. Este espíritu de esclavitud se manifiesta como cobardía, temor, consternación, alarma, ¿verdad? Entonces nos dice la escritura ahí en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, ¿cómo está una persona cuando tiene esclavitud? Con temor, hermano, con miedo, con consternación, con cobardía, ¿sí? Entonces, cuando hay eso, hermano, y que eso es lo que te domina, es un espíritu de esclavitud. Pero el Señor nos vino a libertar de todo ello. Cristo nos vino precisamente a libertar de todo ello, ¿sí? Entonces nosotros, hermano, tenemos que aprender a clamar a nuestro Padre en Cristo Jesús y no a hombres o a demonios o a ídolos,
¿sí? Entonces, aquí, hermano, están los discípulos al lado de Jesús porque están aprendiendo y Él les está enseñando, ¿sí? Él les está enseñando. Fíjate bien, aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesucristo pone de manifiesto que sus discípulos, por incredulidad, experimentaban una tempestad interna. Realmente, esas tempestades de duda, de temor, de incredulidad, era por esa incredulidad, por esa falta de fe, por esa poca fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, experimentaban una tempestad interna, ¿verdad? Temores, miedos, dudas, incertidumbres, ¿verdad? Que les impedía realmente reprender la tempestad externa. Bueno, es más, hermano, no sabía que podían reprender. Es algo que a ellos les sorprende, que a los dichos de la boca de Cristo Jesús se hace grande bonanza, ¿sí? O sea, ellos no sabían, o sea, les impacta la tempestad, ¿verdad?, externa porque tienen tempestades internas, ¿sí? Pero además a eso le agregamos, ¿verdad?, que ellos no sabían que podían reprender porque ellos no sabían que eso estaba siendo movido y controlado y manipulado, ¿verdad?, por jerarquías espirituales de tinieblas. Entonces, esto, hermano, es lo que Cristo les viene a enseñar, ¿sí? Entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces vemos que cuando se tienen una tempestad interna o tempestades internas, no se puede enfrentar tempestades externas. No hay solvencia, hermano, no hay autoridad, no hay recursos, ¿sí? Entonces los discípulos de Cristo no tenían sanidad en su mente, dominio propio de su condición interna, hermano. Estaban inmovilizados, no podían actuar y clamaron precisamente por salvación. Y el Salvador estaba entre ellos. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Jesucristo enfrentó la tempestad externa, hermano, ¿sí? Pero les muestra que son desplomados por su incredulidad, por su poca fe, ¿sí? Entonces, hermano, cada quien tiene que enfrentar y superar por el Espíritu Santo las tempestades, las tormentas internas, ¿verdad?, por la fe, agarrados en Cristo, ¿sí? Si no es en Cristo, hermano, no, porque Él es el autor y consumador de la fe y Él es el victorioso, ¿sí? Él es quien venció todas esas jerarquías espirituales del reino de tinieblas, ¿sí? Entonces vemos que cuando el temor, la duda, el miedo dominan, pues viene a ser un espíritu de esclavitud. Y esto es precisamente por la incredulidad, por la poca fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces vemos que hay enemigos de la fe. Entonces, enemigos de la fe, hermano, viene a ser el temor, el miedo, la duda, el doble ánimo, la consternación, la turbación, cuando no hay entendimiento, ¿verdad? La falta de conciencia, la ignorancia, ¿verdad? La cobardía. Todo esto, hermano, el afán, ¿verdad? La ansiedad, el estrés, la preocupación, todos son enemigos de la fe porque precisamente, hermano, hace que tú pierdas de vista que el número uno, que toda tu atención, ¿verdad?, que todo el enfoque tiene que estar en buscar a Dios, ¿sí? Entonces, en todo esto, hermano, lo que la gente hace es que o se inmoviliza, o toma las cosas en sus fuerzas, o se estresa, etcétera, 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 y no se busca a Dios. No hay un control, hermano, no hay una sobriedad interna, ¿sí? Entonces todos estos vienen a ser enemigos de la fe. Entonces estamos en Cristo, sí, hermano, hermana, pero no se está ejercitando la fe, ¿sí? Jesucristo les viene a enseñar, hermano, cómo hay jerarquías espirituales que toman control, ¿verdad?, de elementos que forman parte, ¿verdad?,
o elementos que están vinculados con fenómenos de la naturaleza para traer desastres, devastación y muerte, ¿sí? Pero aún Él les enseña, hermano, que estas jerarquías espirituales del reino de tinieblas se deben y se pueden reprender, pero se requiere autoridad, poder, fe, ¿sí? En Cristo Jesús, porque Él es el vencedor, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, fíjate bien lo que nos dice aquí segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces nos ha dado, ¿verdad?, esa capacidad de control, aún estando bajo presión. El control, el dominio propio, la sanidad mental, es cuando realmente, ¿verdad?, tú permaneces confiado, ¿sí? Y puedes hacer las cosas en circunstancias difíciles bajo presión, ¿sí? Es decir, esas circunstancias no te producen turbación, no te producen miedo, temor, no. Hay un control y un dominio propio, una sanidad mental, ¿sí? Pero tenemos que aprender, hermano, nosotros a buscar a Cristo Jesús. Tenemos que aprender a acercarnos al Todopoderoso, porque para eso vino Cristo, para restaurar nuestra relación con el Dios vivo y verdadero, ¿sí? En Cristo Jesús. Ok, entonces, hermano, un espíritu de temor inmoviliza, bloquea, ¿sí? Entonces, inmovilizado, bloqueado, no ejerces acción, ¿sí? Porque entonces no estás teniendo confianza en Cristo, no estás teniendo fe en Cristo, ¿sí? Entonces, fíjate bien, Satanás va a levantar tempestades para inmovilizarte. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Va a levantar tempestades internas de temor, de afán, de ansiedad, de duda, de incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque es una forma de frenarte, es una forma de colapsarte. Entonces, cuando vienen tempestades externas, no las puedes enfrentar, ¿sí? Y es una forma de apartarte del camino, de que no busques a Dios, de que no tomes promesas, ¿sí? Ni cumplas tampoco, ¿verdad?, el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Entonces, es muy importante la atención, hermano. No sé si te ha pasado que muchas veces dices, bueno, me voy a poner a leer la Biblia y dices, ay, no, me voy a preparar un café y te paras, ¿verdad? Ya. Ay, no, pero ahora una galletita, ¿verdad? Y regresas así otra vez, ¿verdad? Y ya tocó a alguien la puerta, ¿verdad? ¿Sí me explicó? O sea, son distractores para que no te enfoques y para que no pongas atención en lo que es la meta, que pierdas de vista la meta, ¿sí? Y entonces resulta, ay no, ya es muy tarde, no, ya estoy muy cansada, ¿sí? Y resulta que no le dices la palabra y tú dices, bueno, mañana. Y mañana te aparecen otras cosas o mañana es lo mismo, ¿sí? Entonces, son muchos distractores que hacen que diluyen tu atención en la palabra, que diluyen tu atención, hermano, realmente en que busques a Dios, ¿sí? Entonces, que te inmoviliza, que traen temor, ¿verdad? Eso es lo que hace el enemigo. Y eso genera tempestades internas porque entonces, hermano, todo eso es diluyente de todos los recursos que puede traer cuando tú pones tus ojos en Cristo, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, cuando tú, hermano, estás aferrado realmente creyendo en el Señor, ¿sí? Entonces el enemigo en esto es muy astuto, ¿sí? Entonces, ok, fíjate bien, por ejemplo, cuando vemos ahí en Éxodo 17, que Dios lleva al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida, no por el camino corto, sino se van por el camino, ¿verdad?, rumbo a Sinaí, que en una parada en Refidim aparece Amalek, ¿sí? Entonces aquí Amalek ataca sin motivo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Entonces se lleva a cabo una batalla tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿verdad? Pero esto es
porque Amalek sabía, ¿verdad?, que Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, ¿sí? Y por eso Dios dice que mantendría guerra de generación en generación contra Amalek, por cuanto se levantó contra el trono de Dios. Entonces estaba llamado, ¿verdad?, a ser un pueblo santo de sacerdotes, pero estaba llamado a ser el trono del Todopoderoso. Es decir, Dios tenía un propósito, ¿verdad?, para ese pueblo. Y obviamente lo que quería el enemigo es dispersarlo, destruirlo, que no buscara, que no pusiera sus ojos en Dios. Lo mismo pasa, hermano, tanto en tu vida, de manera personal, como en la iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces el enemigo lo que hace es dividir, hermano, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se lleve a cabo el propósito de Dios, ¿sí? Entonces, pues, mis hermanos, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, fíjate, esa tempestad de gran magnitud que se levantó, ¿verdad?, en el mar, no fue algo normal, ¿sí? No fue algo normal de los elementos, ¿verdad?, de los fenómenos de la naturaleza. Esta tempestad fue levantada por espíritus demoníacos, jerarquías demoníacas, por causa de Jesús, ¿sí? Por lo que implicaba, ¿sí? Ellos conocían a Jesús, sí, lo conocieron en la eternidad, ¿sí? Entonces, estos demonios, estas jerarquías conocían a Jesús, y Jesús constituía un peligro para ellos, ¿sí? Estas jerarquías espirituales estaban enardecidas, hermanos, ¿sí? Y habían activado elementos vinculados con fenómenos de la naturaleza, y en alianza desencadenaron una tempestad de gran magnitud por causa de Jesús. Sin embargo, hermano, Cristo saca lo secreto y lo oculto. Los discípulos de Jesús dijeron, pues nunca habíamos visto una tempestad de tal magnitud, pero Jesucristo descubre lo secreto y lo oculto y les hace del conocimiento, ¿verdad?, que esto no era algo de elementos vinculados con fenómenos de la naturaleza, sino que eran jerarquías espirituales que estaban controlando, manipulando, ¿verdad?, para que se hiciera una tempestad de tal magnitud, ¿sí? Entonces los descubre, y se los descubre para que ellos, hermanos, no fueran ignorantes de esto, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad?, vemos que saca lo secreto y lo oculto y descubre y hace manifiesto la existencia. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando reprende los ánimos enardecidos de estas jerarquías, ¿sí?, que se levantaban contra él, y se hizo grande bonanza, ¿sí? Pero es que había poder y autoridad, ¿verdad? Fe en Dios su Padre, ¿verdad?, en los dichos de la boca de Cristo Jesús. Entonces estas jerarquías espirituales conocían a Cristo Jesús, y sí las conocían, sí lo conocían en la eternidad, ¿sí? Y sabía lo que constituía para ellos, ¿sí? Entonces, qué tremendo, hermano. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que Cristo con autoridad sin dudar y con la fe unánime, hermano. Es decir, hermano, yo te digo una cosa, los discípulos eran incrédulos, ¿sí? Era gente de doble ánimo, hoy creían y mañana no, eran emocionales, viscerales, ¿sí? Pero aquí, hermano, la fe de Cristo era unánime, ¿sí? Él estaba por la fe, hermano, viendo lo que había detrás de las olas del mar. El viento reprendió y se hizo grande bonanza, demostrando, hermano, la autoridad, el poder, ¿verdad?, del reino de Cristo en contra del reino de tinieblas, ¿sí? Entonces, fíjate bien, que estas jerarquías se levantaron, ¿verdad?, por causa de Jesucristo. Y obviamente, ¿verdad?, reprendió y realmente enmudecieron, se hizo grande bonanza, y está reprendiendo, ¿verdad?, el poder destructivo de Lucifer y de Leviatán. Entonces, hicieron alianza, ¿verdad?,
para querer intimidar a Cristo Jesús, pero no pudieron, hermano. No pudieron. Entonces, hermano, aquí es muy importante, hermano. Cuando tú dices creer en Cristo y no pones todo delante de Dios, hermano, no estás ejercitando tu fe. Y crees que te puede el Señor, ¿verdad?, traer la solución para una cosa, pero no para otra. Entonces, tu fe, hermano, no es unánime. Y tiene que haber una fe unánime, hermano. Porque entonces la estás diluyendo, la estás dividiendo. Entonces, aquí, hermano, Cristo les está enseñando. Y este es un proceso en el cual entraron, ¿verdad?, los discípulos de Cristo, ¿verdad?, en donde escucharon todos los dichos de la boca de Cristo Jesús, pero vieron que a los dichos de la boca de Cristo Jesús, ¿verdad?, que estaban escuchando, pasaban cosas. ¿Por qué? Porque había poder. El resultado de los dichos de su boca, o más bien, los dichos de su boca eran el resultado de la fe de Cristo Jesús. La fe es poder, hermano, o poder. Por eso, hermano, el enemigo te distrae en tantas cosas, hermano, y tú dices creer en Cristo, y resulta que eres un incrédulo, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas las quieres o las resuelves tú, en tus fuerzas, en tus capacidades, en tus recursos, pero no vas, hermano, y las depositas esperando el tiempo profético de Dios, ¿sí? Entonces no se está ejercitando la fe. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.